voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Muy pero muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos escuches. Esto es otra edición más de Noche de Letras 2.0. Siempre por lo general traigo cosas en la cabeza y más allá de traer una grilla, de traer una pauta. Pero es como que a veces los últimos minutos me van traicionando y voy cambiando hasta las ideas que tenía o que tuve a lo largo de la semana. El programa de hoy creo que vale la pena dedicarlo a Tato Pavlovsky, que nos dejó hace horas en realidad. Y más allá de haber sido un excelente artista, Tato fue fue un ícono en un montón de cosas, pero yo lo quisiera definir y voy a contar una sola anécdota. En realidad, Tato Pavlovsky, más allá de estar muy vinculado con la psicología, más allá de estar muy vinculado con las artes en un montón de aspectos, él fue un escritor y por eso creo que también vale la pena poder recordarlo acá. Él escribió una innumerable cantidad de obras de teatro de gran calidad. Pero en un momento determinado, a Tato Pavlovsky lo convocaron para ir a hacer la cobertura de la pelea de Bonavena Clay. Porque justamente tenía una visión distinta y una pluma más que atractiva. Eso también es literatura. Digo, el periodismo es literatura. Y bueno, vaya este reconocimiento y este recuerdo al querido Tato, también hincha de Independiente, al igual que los dos que van a formar parte de la charla en esta mesa. Y la verdad es que de la mano de Tato vamos a meternos en esto que es la literatura y el periodismo, porque hoy va a estar con nosotros, o está con nosotros, Claudio Gómez, y ya lo vamos a presentar. Antes de esto, obviamente, los que hacemos Noche de Letras, desde acá de Radio Trend Topic, que nos podés escuchar, obviamente ya lo sabés, en www.radiotrendtopic.com.ar, o si no, volver a escucharnos mañana en Radio Surquí, en radiosurquí.com, la radio de Costa Rica, en la producción Matías Paradela, la creación de esta artística de Luciano Fernández, que está cosechando cada vez más mimos por parte del público en lo que tiene que ver con esta cortina musical y con todo lo que nos va vistiendo desde lo artístico. En la operación o en la conducción de los controles, porque también se conduce desde ahí, Axel Pérez Coldeira, y acá en la conducción Leandro Murciego. Tenemos este encuentro hoy para recorrer 30 minutos creo yo, de un muy buen trabajo en lo que tiene que ver con la investigación periodística que nos va a contar Claudio ahora, después de este pequeño separador, y cómo fue la construcción, cómo fue este recorrido, cómo fue este camino. Porque la verdad que más allá de ser un excelente material periodístico histórico, se encuentra una buena pluma, y creo que eso y esta unión es la que nos da aún más sentido a este encuentro. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Y en estos tiempos en donde obviamente vivimos al ritmo, los que nos gusta el deporte, vivimos al ritmo de
del Mundial de Rugby. Obviamente, creo que si hay una representación nacional que nos hace vibrar por lo general, y en los últimos tiempos hubo dos, pero sin lugar a duda, que nos unían a todos. Por un lado, los chicos del básquet, la generación dorada, y por otro lado los Pumas. El rugby es algo que a lo mejor no todo el mundo lo tiene en cuenta todo el tiempo, sino cada 4 años, como sucede con el fútbol muchas veces, pero que suele conmover. Y en estos tiempos, en donde tenemos un mes donde la guinda está dando vueltas a los saltos, está bueno que podamos conocer también otras historias, y aprovechar estos momentos para darnos tiempo y abrir la cabeza y un poco el corazón. Acá en la mesa tenemos a Claudio Gómez, un colega, un periodista que hace un tiempo arrancó esta aventura que terminó en este libro, que es Maten al Rugby, que es la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. Fue publicado este año por la editorial Sudamericana. Y que yo se los recomiendo no solamente por el contenido que tiene este libro. Obviamente nosotros tenemos una llegada que no termina, no empieza y acaba en la Argentina. Entonces justamente por eso también en el resto del continente conocen nuestra historia de los años de plomo, como no le gusta que catalogizamos... que le pongamos el sello. Ariel Hendler no le gustan ese tipo de frases hechas, pero digo, en el continente conocen esta historia de estos años grises que tuvimos acá en el país. Pero creo que más allá hay que trascender también la historia para encontrar la manera de escribir de Claudio. Claudio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? Todo muy bien, por suerte. Buen laburo, muy buen laburo. Un laburo que te llevó ¿cuánto tiempo? Fueron 2 años de investigación, de viajes y de escritura. Cuando hablo de investigación, hablo en realidad de, entrevistar gente, por supuesto, desgravar cada una de esas entrevistas, de leer muchos libros, muchos de libros que ya había leído hacía años, para tomar referencias de lo que fue La Plata en los años 70, mucho tiempo de ver películas, documentales, de buscar en archivos de juicios y tiempo de internet, de googlear, de una página de Facebook que me abrí solo para contactar a gente con la que no tenía ningún vínculo. Abrí una puerta de contacto. Exactamente, fue el primer paso que di. Cuando decidí, que es muy loco, ¿no? Pensar, decidí escribir el libro, lo primero que hice fue abrir una página de Facebook que no tenía y empecé a buscar apellidos. Yo no soy de La Plata, yo vivo en Lanús y no conocía absolutamente a nadie, a ninguna de las personas ni familiares de las víctimas. Entonces empecé a buscar apellidos, a buscar. Cuando veía que había algún lazo o algún nexo posible, pedí amistad. Y ahí fue un trabajo de hormiga, de investigación, de las que conocemos, de las que se hacen en las películas, ¿no? De a poquito, paso a paso. Y después fui a ver a uno, a otro, después me linkeó. Les preguntaba, ¿conocés? Sí, tengo amigos, yo soy amigo del hijo de, te paso el mail, o sí, conozco a la hermana de fulano, te paso el teléfono, y ahí fui armando de alguna manera las redes de contactos, y porque obviamente que el plan era, además de investigar y contar la historia, hablar con familiares directos, con amigos, con ex compañeros. Cuando hablamos de ex compañeros, hablamos de ex compañeros de tanto del club como de militancia, que fueron los que reconstruyeron y lo que le dan también la cuota de emotividad al libro, ¿no? Exactamente. Porque esa fue una decisión que tomé cuando avancé con la investigación. Que esto de incluir también a los familiares. Mi punto de partida fue, hay 20 historias para contar, hay 20 víctimas. Que en realidad tu punto de partida no habían sido 20, eran 17, ¿no? Claro. Exactamente, eran 17, en el camino se transforman en 20. Eso es interesante a mí para que nos comentes. Sí.
Bueno, había 17 víctimas, bueno, voy por la historia de estas 17 personas. Entonces, a partir de este proceso que conté, me empiezo a vincular, empiezo a viajar, a hacer entrevistas, y me encuentro con que las historias de los hijos, los hermanos, y los padres, y los amigos, eran tan fuertes e intensas como la de las víctimas. Y ahí dije, yo esto también lo tengo que contar, ¿no? Sí. Hay una historia que cuento habitualmente, una hija que me dice, cuando se llevaron a mi papá yo tenía 2 años, entonces no tengo ningún recuerdo de mi padre porque era muy chica, entonces los recuerdos me los tuve que inventar. Yo tengo recuerdos inventados de mi padre y yo sé que son inventados, pero no me los toques porque es lo único que tengo. Entonces cuando te enfrentás a una confesión semejante, yo pensaba, ¿cómo voy a dejar esto afuera del libro? Claro. El caso opuesto, un hermano que no recuerda nada, ¿no? Un hermano mayor que una de las víctimas, un muchacho que ahora es médico, hicieron un operativo en su casa. Imagínate, operativo en los 70, la casa copado, uniformes, arma por todos lados, la cuadra vallada, el operativo tremendo, estaban esperando a su hermano, estuvieron todo un día. Bueno, de ese operativo no se acuerda absolutamente nada, lo borró. Hablé con, padres, un amigo que me cuenta una anécdota que yo me la imaginaba como es la escena de una película. Él me dice que en un verano, eran muchachos, 18, 20 años, estaban en San Bernardo, estaba este muchacho que me contó la historia con un amigo y estaban esperando que llegaran 3. Entonces estaban en la playa y ven que vienen caminando por la arena del sur, los 3 amigos con los bolsitos al hombro. Bueno, esos 4 amigos que se juntaron ahí están desaparecidos. Claro. Y este tipo, que fue el único sobreviviente de ese grupo, me dice, estuve 20 años yendo a San Bernardo porque yo tenía una casa ahí. Cada vez que iba a la playa, yo miraba para el sur a ver si venían los muchachos con los bolsitos al hombro. Es increíble porque yo creo que para quien no tiene la dimensión de lo que representan estas cosas, creo que es como la pared que tenemos acá a los costados. Eso podría llegar a ser nuestra historia. Y todos esos pedacitos que faltan son todos los que no están. Pero no es simplemente los que no están. Porque al lado de los que no están, se llevaron algo de los que quedaron. Y en realidad son mucho más de 30.000 faltas que hay. Porque son 30.000 faltas, personas, pero hay millones de agujeritos que nos dejaron a todos, como sociedad, como familia, como grupo, como entramado. Y yo pensaba, a medida que iba leyendo el libro, y le encontraba un montón de aristas, más allá de la historia en sí misma. Esto que vos estabas contando recién, el tema de la reconstrucción de los recuerdos, y que los recuerdos son meramente una construcción. Y es una construcción racional y de decisión, por el lado del que no puede acordarse y que quiere olvidar, y por el lado del que necesita tener esa raíz para colmo, a quien se la amputaron en realidad. Entonces, el libro nos lleva a un montón de puertas que van mucho más allá de estas 20 historias de desaparecidos y que nos pintan como sociedad y que nos pintan como individuos y que nos invitan a un replanteo personal más allá de la historia que estás contando. Y claro, y entre las cosas que me aparece esta idea de que das por tierra con un montón de tabúes o de principios. Digo, en un momento determinado todo el mundo sabe que... mucha gente a lo mejor sabe que por un lado están los que piensan que no estaba todo contemplado en la época del gobierno militar, que ejecutó este plan, no estaba todo contemplado, que podían haber llevado al tuntún, al voleo, de casualidad a un montón de personas. Pero creo que queda muy en claro en la historia, en la primera historia en la que contás, en la historia de Hernán y de Marcelo, porque en realidad están buscando a Marcelo y al que se llevan es Hernán. Y a lo largo de ese capítulo, que es el primero, cuando uno termina de leerlo, se da cuenta que en realidad, y solamente voy a contar esto porque me parece que
que viene al caso, que es interesante, y no voy a contar demasiadas más cosas del libro, porque quiero que lo lean, porque aparte del libro se puede acceder como si fuese hasta una historia prácticamente ficticia, está muy bien contado el drama de esto que es totalmente real. Pero digo, cuando llegás al final de esta historia, Marcelo descubre que en realidad no había muchos datos cuando puede acceder a la investigación oficial que había sobre la pesquisa o la inteligencia que habían hecho sobre Hernán. No había muchos datos sobre Hernán, con lo cual cualquiera podría haber caído ahí, y se da por tierra con esto que estaba todo armado, que sabían lo que hacían, que sabían a quienes buscaban. Sí, había muchísima improvisación. Exactamente. De hecho, por ejemplo, yo cuento una historia que también es tremenda, que es cuando una de las 20 víctimas es Jorge Moura, el hermano de los Moura de Virus, que es, digamos, el apellido más conocido, ¿no? más famoso entre los 20. Ella tiene la posibilidad de tener un último encuentro con Jorge. Y todos sabemos que las madres no tenían esa posibilidad, no tenían esa chance. Ella sí la tuvo, nunca supo por qué, pero tuvo esa posibilidad, esa última chance de verlo y de alguna manera de despedirse. Claro. Entonces no había una sola lógica, ¿no? Había tal vez una gran lógica, pero había fisuras, había también improvisación, ¿no? Bueno, en el caso de Moura sí, nadie sabe bien por qué, pero los tipos accedieron a un último encuentro, que también es otra escena casi de película, ¿no? Estaba Belia, esto me lo contó ella. Estaba en su casa, entra un tipo, una semana después de que se llevaron a Jorge. Ellos vivían en Citibel, en una casa muy bonita en Citibel. Entra un tipo, le da una carta, ella la abre, reconoce la letra de Jorge. La carta dice, bueno, mamá, dale bola a lo que te dice este tipo y nos vamos a poder ver. Al otro día la pasan a buscar, se la llevan con los ojos vendados en un auto. Paran por Parque Pereira, que es en la entrada a La Plata. Al toque para otro auto, baja Jorge y se ven los dos. Y hacía una semana que pobre Jorge estaba en un centro clandestino, estaba muy deteriorado, y de alguna manera los dos sabían que era el último encuentro. Entonces, digo, imagínate la situación, ¿no? Madre, un hijo, 20 y pico de años, que lo ve muy deteriorado físicamente, muy golpeado, y que lo abraza, se besan, se despiden. Y Jorge tenía la certeza de que era la última vez. Él sabía que lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando. Él militaba en el ERP. Y nada, se abrazan, se besan, se saludan, se despiden. Digo, una escena trágica y lagrimógena de una película, ¿no? Bueno, eso pasó. Y a mí me lo cuenta ella, una mujer que tiene ahora 88, 89 años, y que con una entereza absolutamente admirable me hablaba de sus dos hijos muertos. Uno que está desaparecido, ni siquiera conoce el destino, y Federico, que murió 10 años después de SIDA. Y un poco como te decía antes, ¿cómo no voy a poner yo la historia de Belia, además de la de Jorge? ¿Cómo voy a dejar afuera lo que me significó a mí esta vieja? Y me pasó algo muy, que también lo cuento en el libro, algo muy, que no me pasó con ninguna otra historia, que es que cuando yo la voy a ver a ella, me sentí un turro, un hijo de puta. Porque yo me preguntaba si yo tenía derecho a llevar a esta mujer a ese lugar, ¿no? Al recuerdo, a la angustia, al pasado doloroso. Y la vieja es divina, es divina. Yo obviamente había concertado la entrevista por teléfono, hablé 2 o 3 veces, y ella así encantada, venía a casa, vive por Palermo, sí, todo bien. Fui, me atendió, me sirvió café, ella estaba espléndida. Y yo tenía como una culpa dentro. Decía, pero ¿por qué la estoy llevando a este lugar, a esta señora, a esta mujer? ¿Se merece? ¿Y encontraste respuesta? No. Que en realidad era un mambo, un rollo mío, porque ella encantada de la vida, me habló, todo lo que le preguntaba, digo, sin ningún prurito. Había momentos, obviamente, que se angustiaba, medio se quebraba, después seguía, pero era más un rollo mío que lo que me demostraba ella. Por un lado sabía del valor periodístico que tenía esa charla, y por otro lado me sentía un turro que estabas poniendo a una mujer de 86 años
a los recuerdos que duelen. Esa es un poco la controversia en la que se encuentra y la que nos encontramos los periodistas en muchas ocasiones. Pero ahora vamos a hablar algo más con Claudio, vamos a un pequeño separador. Pero Claudio tiene un trabajo que va más allá de ser un testigo, que va más allá de ser un periodista, y que tiene un trabajo de escritor, que ahora lo vamos a ver. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras. El tiempo vuela, como nos vuela a nosotros acá haciendo el aire, seguramente a vos que estás de otro lado y querés enterarte más y más cosas. Y yo te propongo lo siguiente, este libro, que te lo voy a contar simplemente la tapa, obviamente que la vas a ver ahora, si tenés la posibilidad de ver esto en la semana cuando pongamos el video en YouTube. Pero el libro es muy conmovedor, la tapa del libro. Es una cancha de rugby con los palos medio difuso, con una arboleda tupida atrás y con una pelota de rugby acostada, como no podía ser de otra manera, y manchada con sangre, y con una foto vieja que refleja a un equipo, o aparte de un equipo. Es el equipo de Seven. Exactamente, te iba a decir eso. Para los que puedan ver, acá está, esta es la tapa, pero si conmueve la tapa, la contratapa es aún mayor la conmoción, porque aparece esa foto acostada y tirada en el césped. El libro, más allá de tener una muy buena artística, a mí me sorprendió el acceso que hace al libro. Y no sé si te muestra, yo creo que sí, pero te muestra para mí como un muy buen lector, pero a su vez te muestra como un muy hábil escriba, como me gusta decir a mí, no sé por qué. Pero digo, en las primeras 3 carillas seguís y escribís a un solo punto, es una sola línea, y con un ritmo que es vertiginoso y que propones un ritmo casi de videoclip, en donde hay las frases se van siguiendo por una sucesión de comas, en donde van trayendo una imagen y otra, y te van poniendo a raíz de una imagen, un hecho, algo fáctico, a algo que está pasando, algo fáctico de un hecho puntual de un pibe determinado, le va poniendo el paralelo, de la mano lo va llevando a lo que va pasando socialmente, con un cántico de marchas, de reclamos. Y creo que es la habilidad de un tipo que obviamente le gusta leer, le gusta escribir. Así que yo por eso le digo, los invito para que accedan a él como escritor, porque va más allá de esta investigación periodística. Sabés que esa introducción que acabas de mencionar, que son, sí, 2 o 3 páginas sin punto de corrido, esta es una confesión que voy a hacer, tiene un antecedente. Hace unos años escribí una nota, yo escribo en el diario Perfil, con las mismas características. Eran 4.000 caracteres, que para aquel que no es del palo periodístico es un poco más de una página. Y fue la nota que escribí el día que descendió Independiente. Estaba en la cancha con... ¡Oh, vos sos aquel! Ok. Estaba en la cancha con la notebook. Mira vos. Y el punto era, yo como hincha, era ¿cómo cuento esto? ¿No? ¿De qué manera se cuenta esto? Y me salió escribir todo de corrido sin punto, porque fue como un desahogo, ¿no? Yo tenía esa sensación. Me desahogo escribiendo todo de corrido, ¿no? Lanzo esta catarsis, todo vuelco. Fue una catarsis. Y ¿sabés qué me sirvió muchísimo? Haber escrito esa nota me alivió la angustia. Es muy loco esto que te digo, nunca me había pasado. Todos los que somos futboleros sabemos lo que significa irte a la B, ¿no? Es casi una tragedia. Y a mí me alivió y me hizo, esa nota que escribí de esa manera, me hizo más llevadero el bajón del descenso.
Y después cuando, no mucho tiempo después, empecé con el proyecto de este libro. No fue lo primero que escribí, pero sí tenía en la cabeza, yo venía escribiendo historias, ¿cómo arranco? ¿No? El puntapié inicial de un libro es importante. Y recordé esa nota que había escrito todo de corrido el día del descenso, y se me ocurrió escribirla así. Es brillante, realmente brillante. Me gusta muchísimo, por eso es esta recomendación que te lean más allá de la historia en sí misma, ¿no? Pero yo me preguntaba cómo, primero, por una cuestión de tiempo, creo que invertí el orden de las preguntas. Y te voy a decir, ¿cómo tomó el mundo del rugby esto? Porque por lo general, para los que trabajamos en los medios y para muchos de los que hicimos deporte, sabemos que el mundo del rugby tiene una imagen y una manera de ser determinada. Y bien, ¿cómo fue la recepción de este trabajo? En realidad, no podría hablar del mundo del rugby. Sí, de algunos casos puntuales, gente conocida y demás. Es cierto que el mundo, la mayoría, una gran mayoría dentro del mundo del rugby preferiría olvidar estos temas. Mismo dentro del club, dentro de La Plata Rugby Club, donde jugaban estos 20 muchachos, hay mucha gente que prefiere no recordarlos. Hay una plaqueta en el buffet del club, costó mucho, porque así como hay un grupo que prefiere olvidar, hay un grupo que milita por la memoria. Entonces, a este grupo que milita por la memoria le costó mucho lograr poner una plaqueta con el nombre de 17, que eran los 17 del comienzo. Hay una revista del club que cada tanto escribe alguna nota en homenaje a alguno de estos muchachos, pero la mayoría prefiere, un manto de olvido y miremos para adelante y no recordemos a estos muchachos. Y en general, el rugby la verdad que es un deporte que no es muy afín a los derechos humanos o de hecho muchos ex compañeros, y esto lo reflejo en el libro, durante los 70 me contaron que los demás clubes le decían, lo habían bautizado el club de los montoneros, el club de los terroristas, el club de los subversivos, y hasta les reprochaban, ustedes no van a salir campeones nunca porque son todos zurdos. Y esto fue a partir de que empezaron a desaparecer jugadores, ¿no? Y nada, no me quiero meter mucho en el prejuicio del rugby como club, como deporte elitista o deporte concheto, deporte para un grupo de elegidos, porque en definitiva lo que está contando este libro es precisamente lo opuesto. Exactamente. ¿No? Exactamente. Que, había en este caso 20 jugadores de rugby de un solo club que le pusieron el cuerpo y le pusieron la vida a una lucha social. Y en La Plata, además de estos 20 que jugaban en La Plata Rugby Club, hay 11 jugadores más de rugby de los otros 3 clubes de La Plata. Solo en La Plata hay 31 jugadores de rugby desaparecidos. Son historias que por lo general no se cuentan y es llamativo al menos, ¿no? Igual creo que como arrancamos, y por eso me parece que es interesante esto, porque arrancamos hablando de la construcción de la memoria y el olvido, y en realidad esto tiene mucho que ver con esa construcción, porque obviamente también a veces uno olvida para tratar de ir hacia adelante, pero la verdad que uno puede solamente crecer cuando conoce la verdad. Soy al menos un convencido de esto. El tiempo es re corto, entonces yo te voy a hacer un par de preguntitas más, simplemente. Voy a tratar de ser sintético. Decime, contame esta historia, porque vos empezaste por 17 y aparecieron 3 más en esta búsqueda que vos fuiste haciendo, que no tenía ni siquiera referencia, ni el entorno, y cuando hablo de esto, ni los organismos de derechos humanos. No, lo que se sabía de estos 3 muchachos era que estaban desaparecidos, pero no que estaban vinculados al club. Claro, ok. Entonces, ¿qué pasa? Durante la investigación yo empiezo y el hijo de uno de los rugbyers desaparecidos, Julián Axat, que es un muchacho que es abogado, que es escritor, tiene una editorial en La Plata, tal vez lo conozcas, una editorial de poesía en La Plata. Es un pibe muy inquieto, muy piola,
Y él, nada, el tema de los rugbyers de La Plata, al haber jugado su padre ahí y ser hijo de una de las víctimas, siempre lo movilizó. Y así, hurgando, preguntando, averiguando, descubrió 2 casos que, bueno, llevaron a 19, los publicó en el diario Diagonales de La Plata. Y yo, en medio de la investigación, descubrí el 20º caso. Que era hablando con un ex compañero, un día le fui a hacer una nota, ¿no? Para que él me hablara de los 19, y me dice, casi de la nada, me dice, hay un muchacho que jugaba pero que nunca salió en ningún lado, el Nene García. Ese es todo el dato que tenía. Bueno, cuando me dijo hay un muchacho que nadie sabía, ahí ya no me importó más nada lo que me podía decir después. Claro. Yo me obsesioné con el Nene García, andé a buscar a un Nene García, no sabía ni el nombre de pila, en La Plata. Bueno, pude descubrirlo, llegué a hablar con el primo, que me dijo, sí, efectivamente jugamos, no llegó a primera, pero jugó en inferiores, fue unos años, se iba conmigo, bueno, me confirmó que había jugado en el club, bueno, ahí tuve la 20ª víctima, ¿no? Y bueno, está todo contadito ahí. ¿Tu vínculo con el rugby después de esto? Digo, hoy sos un tipo que vive, que sigue el mundial, que sigue los Pumas, que sigue el deporte. ¿Te gusta el deporte? No, soy mucho más futbolero, soy muy futbolero, hiperfutbolero, y el rugby no lo miro mucho. Lo que sí me cambió fue un poco lo que decíamos recién, que tiene que ver con el prejuicio. Claro. ¿No? Yo hace 2 años y medio, cuando empecé con este laburo, estaba encuadrado dentro de los prejuiciosos que decían, no, bueno, el rugby, ¿qué querés decir? Son todos conchetos, bueno, el rugby. Y la verdad que nada, me di cuenta que por ignorancia pequé de prejuicioso, y si bien hay una gran parte del rugby que responde a esas características, también hay rugby social, ¿no? Como el equipo, por ejemplo, de pueblo, de integrantes misioneros que son de pueblos originarios, que juegan al rugby y tienen el rugby como un deporte de integración social. Claro que sí, hay muchísimo de todo esto. Rodolfo O'Reilly tiene un club no me acuerdo, en Virreyes creo que es, Michingo, nada, que en realidad, digo, más que club, tiene que ver con una alternativa para los chicos de muy bajos recursos que viven ahí. Yo estuve hace unos años haciendo una nota ahí muy, muy interesante, en un barrio realmente muy pobre, y nada, bueno, en ese caso, digo, llevaron al rugby como salida que excede lo deportivo. Claro que sí. El tiempo nos corrió finalmente. Estos fueron los 30 minutos que tuvimos para esta noche de Letras de hoy, con la presencia de Claudio Gómez. Maten al rugbyer es una historia que merece ser contada, que merece ser leída por muchas cosas, por esta cuestión de romper con los tabúes, por esta cuestión de romper con los prejuicios, por esta cuestión de enterarnos de la historia, por esta cuestión al menos de terminar de completar estos agujeritos que tenemos como entramado social y empezar a entendernos. Porque es cierto que los que están desaparecidos no van a volver, pero también es cierto que tenemos que empezar a hacer volver a tejer la red y tratar de hacer de esta red nuevamente una tela por la cual no nos entre ni el frío, ni el viento, ni el agua. Entonces, tapemos los agujeritos y llenándolo de contenido de realidad. Esta es la propuesta que le hacemos. Creo que vale muchísimo la pena. Obviamente ya contó Claudio, lo pueden encontrar en las redes sociales. Así que yo les propongo que, aparte de leerlo, se contacten con él. Porque no hay nada mejor para un escritor que la devolución de quienes están del otro lado. Y hasta ahora fue, la verdad, que maravillosa. Hace 2 meses que está en la calle y nada, recibí muchos elogios y nada, mensajes a través de Facebook, de Twitter, gente que no conozco y que me agradece. Nada, la verdad que es hermoso, maravilloso. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, por favor. Y revivan el programa, vuelvan a escucharlo y obviamente nos vamos a despedir con un audio como para al menos hacer una pequeña reconstrucción
de nuestro espíritu y poder dormir un poquito en calma. Chao, hasta la próxima. El 1 de enero. El 1 de enero, Tararí será tan gris como un jueves cualquiera, sin Drácula escalando el Pirulí, ni marcianos cruzando la frontera. Más de lo mismo bajo el cielo añil, Cronos en su fugaz trono vacío. La anoréxica luna Gil y Gil no exportará vacunas contra el frío. Llenaré otro galpón municipal y esperaré el diluvio universal viendo crecer el bosque por la acera. El 1 de enero del 2000, aunque siga muriéndome por ti, me iré con la primera que me quiera.